Bien, pues lo dicho, vamos a hablar de ese éxito, de ese doblete conseguido por las selecciones masculinas sub-14 y sub-16 de la Federació Valenciana de la Federació de la Comunitat Valenciana, que ha aconseguit la classificació per a la disputa de les semifinals del Campionat d'Espanya. I per això contem en la presència. A més, volem agrair el detall, perquè has arribat, has llegado a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Kino? Sí, llegamos muy tarde del viaje. Hola, gracias por invitarme también, gracias a vosotros. Sí, llegamos tarde, 3 de la mañana desde Cádiz, un viaje largo, pero bueno, cuando se gana, los viajes son más fáciles de llevar. Si no hubierais ganado, hubierais venido también, ¿eh? Sí, claro. Aquí a dar la cara, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Si solo estás cuando ganas, eso mal, hay que estar en las dos. Bueno, pues Kino García es el presidente del Comité de Entrenadores de la Federación Valenciana de Fútbol y a su vez también director de la Escuela de Entrenadores. Sí. El éxito es de los jugadores, pero también de un cuerpo técnico que formado por las siguientes personas. Pues tenemos, obviamente los jugadores son los protagonistas, siempre lo decimos, el entrenador al final trata de ayudar y pues teníamos a Rubén Mora como entrenador de la sub-16, Borja Porcar como entrenador de la sub-14 y luego un staff que sin ellos no sería posible, como Quique Guillamón, que es el entrenador asistente de ambos equipos, Óscar Patiño, el preparador físico, Miguel Pérez, de analista, Lolo, entrenador de porteros, y luego mucha gente como utilleros que también nos acompañaron, Robert, el fisioterapeuta, Israel, que es el team manager, digamos, y es el que permite que la verdad es que el viaje haya ido fenomenal en tiempos y en organización. Sí, Cádiz, ¿no? En la provincia de Cádiz. En la provincia de Cádiz, concretamente nosotros hemos competido en Chipiona y Trebujena, que eran dos localidades donde estaban nuestros grupos del torneo. Bueno, pues para los que seguís la actualidad del fútbol base, Kino, de todas maneras, también nos explicará un poquito en qué consiste, cómo se juega porque era la segunda fase del Campeonato de España. Venís de haber jugado una primera fase donde los dos combinados, el sub-14 y el sub-16, han jugado en dos grupos, en 8 selecciones autonómicas, han jugado la conocida como fase oro. Y ahora los dos primeros de cada grupo jugarán una Final Four. Exactamente, sí. Primero hay una primera fase, que en nuestro caso fuimos a Murcia y nos encuadramos con Ceuta, Murcia y nosotros en un grupo. Y el primero de cada grupo, porque éramos de 3 en ese caso, pasaba a lo que es esta fase oro de 8 selecciones que se habían clasificado como las primeras de sus grupos y, y 2 mejores segundas. Y dentro de estos grupos de 4 que estábamos ahora encuadrados, las 2 primeras selecciones pasaban a lo que es la Final Four de los dos grupos. Y también hay una fase plata que también estaba en Cádiz, donde las selecciones que en ese caso anterior habían quedado segundas o terceras competían por esta fase plata. Y hemos tenido la suerte que este año las 2 se encuadraron como primeras de grupo en la fase oro y de nuevo las 2 han podido pasar. En el caso de la sub-16 como primera de grupo y en el caso de la sub-14 no lo sabemos. Sí, hay un sorteo, ¿no? De hecho, hay que destacar que solo son 3 selecciones, han conseguido, 3 comunidades autónomas, 3 federaciones han conseguido clasificar a sus equipos entre las 4 mejores de España. En concreto estamos hablando de la todopoderoso Cataluña, evidentemente también País Vasco y la Comunitat Valenciana. El hecho de tener 2 selecciones entre las 4 mejores selecciones autonómicas de España en estas categorías sub-14 y sub-16, ¿significa que el estado de salud del fútbol base valenciano es el mejor de los últimos años, Kino? Yo creo que estamos en un muy buen momento y es verdad que nosotros, cuando en el área de selecciones, con Jordi Lucena a la cabeza, pues lo que buscábamos era intentar, por prestigio del fútbol valenciano, encontrarnos en esta Final Four. Al final ganar un campeonato de España sabemos que es muy complicado, pero meternos ahí. Yo creo que con las canteras que tenemos actualmente, Valencia, Levante, Elche, Villarreal, como equipos profesionales, Castellón, ahora que estamos, esperemos que se incorpore también pronto a ese fútbol profesional, pues con las canteras que tenemos y el altísimo nivel de jugadores, creemos que es donde debe estar, pues junto con Cataluña, como bien decías, Madrid, Andalucía, pero fíjate este año Andalucía, que ninguna de sus selecciones clasificó a fase oro y quedaron en plata las 2. ¿Tú crees que el sistema de competiciones con una liga autonómica donde hay 18 clubes de toda la comunidad valenciana, 4 categorías, 4 grupos en preferente, no hablamos más allá de primera y segunda, pero ¿tú crees que este sistema de competición en la comunidad valenciana, no sé si también conocerás el modelo vasco-catalán, ayuda a contar con los mejores jugadores?
Yo creo, o favorece su desarrollo individualmente? yo creo que favorece al final la liga autonómica, tanto en cadete como en infantil, creo que es muy fuerte, ya no solo por las canteras profesionales, sino por otros equipos que tienen muchos jugadores de mucho nivel que hacen que la liga sea muy, muy competida. El modelo catalán es muy parecido al nuestro, igual que el andaluz, y el vasco sí que es un poco diferente porque el vasco hasta infantiles no tiene como competiciones federadas y no hay canteras profesionales hasta infantiles. Entonces, Hasta Levin son como clubs más, del digamos, municipio municipales. que tienen como convenios con el Athletic o con el La Real o con el Alavés, por poner ejemplo de los tres clubs. De hecho, ellos de no la liga. tienen equipo de alevín como tal, que aunque vaya luego a torneos... Sí, vienen aquí a Villarreal, por ejemplo, a jugar a la Liga Promises, son como selecciones, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que en este caso nuestro de la Comunidad Valenciana, el alto nivel de las competiciones de base, yo creo que favorece que al final tenemos jugadores que están actuando en las selecciones españolas, muchas veces la sub-17 en el caso de la cadete. Entonces, al final tenemos, yo creo que un potencial muy alto para, yo creo que estar en esa Final Four, que es un poco el objetivo. Quino, a veces los lectores de Castellón Base, también de Valencia Base, se quejan en plan positivo, ¿no? Entre comillas, diciendo, claro, si un chaval no pertenece a un Levante, un Elche, un Villarreal, un Valencia, en ese caso también Fundación Patacona, lo tiene muy difícil. Sí, a ver, es una realidad. ¿Os viene el trabajo hecho por parte de estas canteras? Nos facilita mucho, obviamente. Al final también el contacto con... Es verdad que hay que decir que tanto los entrenadores como los observadores que tenemos ven muchísimo fútbol en Alicante, Valencia y Castellón. Pero obviamente normalmente, sobre todo en categoría cadete, los jugadores más destacados suelen estar en estas canteras profesionales. Alguno se puede escapar y alguno puede aparecer, pero no es lo habitual. Pero vemos muchísimo fútbol y luego también se hacen esas tecnificaciones que son como otras selecciones también de clubes que no entran en esa final, pero que de hecho ha habido casos de jugadores de las tecnificaciones que han acabado luego firmando por clubes profesionales porque es un sitio donde verles. Es otra vía, ¿no?, para poder llegar ahí. Pero sí que verá que es difícil, no imposible, pero es difícil, obviamente, si no estás en esas canteras profesionales. Sí que verá que luego el torneo te impide poder tenerlos todos de dos equipos. En el campo solo puede haber 3 jugadores de un equipo. Eso quería preguntarte yo. ¿Cuáles son las limitaciones y criterios que hay a la hora de hacer convocatorias? La convocatoria es libre. Estamos hablando, por ejemplo, de la cadete o de infantil. Es igual para las dos, pero digamos libre. Que la convocatoria es libre, pero ¿cuál es el problema? Que tú en el campo solo puedes tener 3 jugadores de un equipo a la vez. Por lo tanto, si yo me llevo 10 del Villarreal, solo puedo poner 3, los otros 7 no pueden jugar. Y luego la edad también, ¿no? Creo que tienes que tener de primer año, dos condicionantes. Tienen que haber siempre en el terreno de juego jugando dos chavales de primer año y 3 máximo de un equipo. Exacto, sin contar el portero. Es decir, podría haber, imagínate, 3 jugadores del Elche más portero del Elche. Claro. El portero sí que se permite, digamos, no cuentan esos 3 jugadores. Pero sí que cuentan el de primer año. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un portero de primer año y un jugador de campo de primer año o 2 jugadores de campo de primer año. De ahí que luego tiráis, por ejemplo, del Roda, ¿no? Siempre tenéis 2 jugadores en las convocatorias. Claro, al final, llamo Roda porque estamos aquí en Castellón, que es equipo de primer año. Al final, claro, que eso es una ventaja que tenemos nosotros, porque sabemos que el acuerdo del Roda con Villarreal tiene jugadores de alto nivel compitiendo en categoría autonómica de primer año y entonces nos favorece mucho el llevar jugadores de primer año de muy buen nivel. Siempre tenemos de los equipos, digamos, conveniados de las canteras profesionales. En categoría sub-16 las semifinales ya están definidas, nada menos que Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid-Euskadi. Sí, efectivamente. Por cierto, ¿dónde será? No se sabe aún. No se sabe. ¿Valencia puede optar? Sí, el año pasado, de hecho, Valencia ya fue sede de la fase final, que fue en Moncada. Pues difícil este año. Va a depender... ¿Tiene que ser en uno de los 4? No, pero tiene que solicitarlo. Es decir, a lo mejor el País Vasco lo solicita, pues puede tener cierta preferencia para hacerlo. Pero si el País Vasco o Cataluña no lo solicitan y la Comunidad Valenciana, que tiene 2 selecciones en fase oro, lo solicita, podría darse el caso de que lo celebrásemos. Y el anfitrión acogería también las semifinales de La Plata. Claro, se acogen las 8. Exactamente, las 8 selecciones. 8 y 8, 16. Exactamente, se convocan las dos competiciones en la sede, tanto la plata como la oro, se juegan nuevamente en 3 días. Viernes se descansa sábado y se juega domingo. A ver si ponemos alguna imagen y así también nos cuentas alguna cosilla. Son imágenes escogidas de manera aleatoria en la web de la Federación 14. Efectivamente. Mira, antes has comentado, la Federación Española tendrá que hacer un sorteo porque el golaveras general, el de puntos también, evidentemente, está empatado entre Cataluña y la Comunitat Valenciana. Por lo tanto,
el rival podría ser o bien Aragón o bien Euskadi. Efectivamente, sí, porque empatamos a todo. Sí. Empatamos el partido, empatamos al gol average general, gol average particular y número de goles a favor anotados y número de goles en contra recibidos. De esta selección, ¿cuántos chavales hay de aquí de la zona, de Castellón? De la zona como tal, no sé si los son conoces, ¿no? O sea, Bueno, conozco los jugadores, conozco los equipos, no significa que pero sean no, de aquí, claro. No, por ejemplo, Jairo, que es jugador del Villarreal, es de Andalucía. Entonces, claro, no, eso pasa mucho. Claro, sí. no te sé decir los jugadores de qué zona son nacidos, solo de los equipos a los que pertenecen. Esta es la sub-14, ¿no? Efectivamente. También sub-14, muy bien, imágenes de uno de los partidos. El mal tiempo marcó la jornada, ¿no? Sí, de Por hecho, lo menos, ¿de los 3 días o...? Hubo un día, el primer día que jugamos, una lluvia torrencial. De hecho, se tuvieron que suspender partidos y aplazar a la tarde. Se inundaron algunos campos, un tiempo muy malo. El viernes, el sábado hizo sol, muy buen día de jugar, y el sábado llovió un poquito, pero no hubo impedimento para jugar los partidos del sábado, que eran los que no jugábamos ya en la clasificación. Kino, una pregunta. ¿Cuántos jugadores observa o sigue los cuerpos técnicos de la sub-14 y sub-16 durante una temporada para configurar una convocatoria de 18 jugadores? Pues, ¿cuántos tenéis en seguimiento? Pues a ver, se observan todos los partidos. Ten en cuenta que nosotros hacemos unas convocatorias de unos 22 jugadores por cada convocatoria, que no siempre repiten, es decir, a lo mejor pueden venir a lo que son los entrenamientos unos 50 jugadores, pero se observan todos los partidos. Claro, porque nosotros seguimos un poquito la actualidad y yo sé que para la fase 1 y para esta fase 2 a lo mejor pueden haber hasta 8 o 9 convocatorias, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, nosotros ahora... ¿Cuántos jugadores entonces en sub-16 y en sub-14? ¿Unos 50 por categoría? Pueden haber venido. Pueden haber venido. Y al final son 18. Los que podéis elegir. Por desgracia. Ahora lo mismo de cara a la Final Four. Claro, de hecho, incluso pasa que hay jugadores que vinieron en la primera fase y no han venido a esta segunda. Y puede darse el caso de jugadores que hayan clasificado ahora con nosotros a la fase oro y en función de lo que decían tanto Borja como Rubén, puedan ir a la fase final. ¿Cuántas convocatorias de entrenamiento y amistosos pueden haber? ¿Cuándo se celebra, por cierto? A finales de abril se celebra la tenemos fase. 2 meses. Y la idea es más o menos hacer unos 3-4 entrenamientos y un partido amistoso. Ahí ya se verá. ¿No significa que los que hayan conseguido el pase tengan el sitio asegurado? No, de hecho el mensaje es ese. ¿Por qué? Porque tienen que rendir en sus clubes. Al final el ser convocado en la selección es un premio a la labor que hacen dentro de sus equipos. Si no juegan o no bajan el rendimiento, al ser una competición corta es rendimiento inmediato. Hay jugadores que incluso del nivel de sub-16 están jugando en categoría Liga Nacional Juvenil. Sí, efectivamente. ¿Eso es un hándicap o un beneficio para ellos? Para nosotros es un beneficio. Al final, y para el jugador una mayor exigencia, pero a lo mejor menos minutos, ¿o no? Claro, luego eso es importante. Al final es un jugador que está en categoría... Nosotros entendemos que las canteras profesionales, cuando los promocionan, es porque les van a dar minutos o van a tener cierto papel. Si no, no tiene sentido quitarles demasiados minutos. Entonces tenemos el caso de jugadores que están compitiendo en categoría nacional, pero están disputando minutos. Entonces, claro, entendiendo nosotros que están jugando y que están entrenando en una categoría superior a la que ellos pertenecen, tenemos un jugador incluso que llegó a debutar en filial, en segunda red. Entonces, claro, ese tipo de jugadores a nosotros nos interesan muchísimo porque tienen un ritmo competitivo mayor, están entrando con una dificultad mayor y para nosotros y para el jugador pensamos que es beneficioso. De hecho, no se pide en el DNI lugar de nacimiento Comunidad Valenciana, sino adscripción, ficha, licencia en club de la federación correspondiente, ¿no? Es decir, que tú has comentado, un andaluz, un murciano, puede jugar de hecho, incluso, con los colores de la comunidad. Y tendréis conocimiento de que algún valenciano puede estar jugando con Cataluña. No sé si lo sabrá. Pero claro, pero incluso te cuento un ejemplo. El año pasado con la sub-14 vino un chico que venía de estar jugando en Galicia, que firmó aquí en Villarreal, y venía de ganar el Campeonato de España sub-14 con Galicia y siendo de primer año y estuvo jugando el año pasado con nosotros en el segundo año, que llegamos a la semifinal también con la sub-14. Entonces, lo importante es la ficha que esté inscrita en la Federación Autónoma que lo convoca. Una cuestión un poco más interna, personal. Las últimas semanas, a nivel nacional, ha sido noticia el jugador del Villarreal, Igor Oyono, jugador habitual en las selecciones, muy habitual en las selecciones inferiores. También es verdad que hasta ahora compitiendo en Algarve con la selección española, pero es un jugador que podría haber jugado con la selección cadete. Sí, efectivamente. ¿Por edad puede? Por edad y por licencia, mientras estuviese en ahora Villarreal. Ya licencia todavía creo que sale, pero me parece que ya es jugador
Bueno, no lo sabemos todavía. Claro, ahí al final ahora también nosotros intentamos... Vosotros tenéis que tener ahí... Y cuidar al jugador cuidado, también, claro. y también cuidar las relaciones con los clubes. No nos podemos olvidar que al final aquí nosotros nos servimos de los clubes. Tenemos que tener cuidado también, y hay una comunicación muy fluida con los directores de academia de un jugador que esté tocado, o que esté en un momento delicado, o que tenga algún problema concreto. Antes de realizar las convocatorias, obviamente nosotros tenemos un contacto, sobre todo en este caso Jordi Lucena, con los clubes para saber cuál es la situación del jugador. Entonces, obviamente Igor, sabemos el nivel que tiene, que es altísimo, pero entendemos que no es una situación ahora delicada para él. Y bueno, en este mundillo de infantiles, cadetes, ya liga top, categorías profesionales, los clubes de los que forman parte, están los famosos agentes. ¿Tenéis ahí presiones a la hora de hacer convocatorias? Eso puede ser, hombre, siempre hay alguien que te llama, claro, o alguien... Siempre hay alguien que te llama, y siempre hay alguien, pero nosotros, yo tengo relación... Los clubes no presionan. Los clubes no. Los clubes no. Los clubes no. De hecho, los clubes hablamos para ver el momento del jugador, pero no hay una presión. Sí que nos dicen, tengo este jugador que está muy bien, echarle un vistazo, o tengo este jugador que está en esta forma que a lo mejor se os ha escapado porque lleva 3 semanas muy buenas y en estas 3 semanas no habéis venido a verlo. Obviamente hay una relación con los clubes. A los clubes les interesa que sus jugadores vengan porque es un escaparate para ellos de cara... Porque ten en cuenta que en estos torneos están todos los observadores de las selecciones inferiores españolas, están todos. Entonces hablan con nosotros y se fijan mucho en ese torneo en jugadores convocables para la sub-17 o en adelante. Entonces es un torneo importante y los clubes también quieren que nuestros jugadores vengan a estar aquí y exponerse en esta situación. Pero hay una relación, ya te digo, muy cordial con todos los clubes y no tenemos problemas. Los agentes... pues te llaman, te preguntan, te dicen, pero intentamos en ese sentido no... lo que hemos hablado, yo te cuento un ejemplo. Es que el padre del jugador quiere saber dónde reserva el hotel y a lo mejor no ha salido a la convocatoria. Claro, tú quieres que le digas... Es la excusa, ¿no? Que reserve en tal, porque tú le tienes que decir, pues mira, no lo sé, cuando salga la convocatoria te diremos. Y evitar que los entrenadores entren en eso. Oye, ¿y crees que hay opciones de conseguir el título en sub-14 y en sub-16 este año, esta temporada? Yo creo que ambas selecciones tienen opciones. Sí, ¿verdad? De hecho, ¿Cuándo fue la última vez que se consiguió el mejor...? Pues lo estuve viendo, te mentiría si te digo la fecha, porque lo estuve leyendo, pero hace tiempo que no hay un campeón de España. Creo que fue sub-16, ¿no? Sub-16 fue el último. ¿Kangin Lee? ¿Es posible que no sé si fue con Kangin, no sé si fue con Kangin. Creo que Kangin jugó una final seguro, pero no sé si fueron los... Porque también ha habido varias finales que hemos perdido. Tenía el dato, pero no... Habría que consultarlo. Buscaremos también un poquito el palmarés de este... Sí que hemos ganado, tío, con las diferentes... Igual que con sub-12 el año pasado, que llegamos a la final, y este año pues pretendemos ver si somos capaces de ganarlo. Y opciones tenemos, además yo creo que, fíjate, la sub-14, la selección a priori más potente sería la catalana, con la que empatamos a 1 en un buen partido. Y no tenemos este año pues a Madrid o Andalucía, que son selecciones muy muy potentes. Obviamente Aragón y País Vasco van a ser selecciones dificilísimas, que las hemos visto. Igual, y creo que la sub-14 tiene opciones de estar en esa final, y la sub-16 lo mismo. Yo creo que tenemos jugadores muy buenos luego es fútbol, una semifinal de un campeonato de España. El año pasado la sub-14 empata con la madrileña y cae en los penaltis para la final, yendo perdiendo 2-0 por un inicio malo, y empatamos a 2 y vamos a penaltis. Entonces, una selección, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Aragón, a ver, que yo sepa, bueno, todo el mundo conoce al Real Zaragoza, conoce a Huesca, pero bueno, el Zaragoza es el único equipo así que está ahí en categoría de fútbol base arriba. ¿Cómo consigue hacer una selección sub-14 de tanto nivel? Pues, ¿sabes? Son esas selecciones que todos los años hay sorpresas, ¿no? A priori, en las quinielas nunca pondrías a Aragón, que además se encuadró con la selección madrileña. Claro. Nunca pensarías que va a ser capaz. Con los condicionantes estos que has comentado, ¿por qué deben haber más clubes más allá del Zaragoza, Huesca? Sí, pues Teruel, el Ebro, pues ese tipo de equipos que tendrán cantera. Pero sí que es verdad que nosotros, de hecho, cuando vamos a reuniones a la red, estos equipos nos dicen la dificultad que tienen para hacer grandes combinados. Porque las comunidades uniprovinciales, Rioja, por ejemplo, creo que no están condicionadas por esos límites, me parece a mí. Creo que pueden contar con más equipos de un... Melilla y Ceuta sí que no están condicionados. Rioja creo que ya tiene lo mismo que vosotros. Que hacer lo mismo que nosotros. Y eso pasa, por ejemplo, imagínate también, pues yo que sé, Cantabria, tiene el Racing de Santander, y el resto pues tiene que... Y eso dificulta.
Hace 2 temporadas la Comunitat Valenciana puso en marcha la categoría, la Alevín, la Liga Preferente, 4 grupos y ahora la Liga Autonómica Alevín. Eso ayuda, ¿verdad?, a ir ya teniendo una criba de buenos jugadores. Sí, y lo que comentaba, sobre todo también para los clubes. Y para sub-12 ya ni te digo, ¿no? Eso es dificilísimo al final, porque encima hay una cosa muy importante, sobre todo que a lo mejor, de hecho, empezamos a ver muy tarde jugadores, porque el desarrollo madurativo de los niños, un niño a lo mejor en septiembre, de repente lo ves en enero, ya ha crecido 10 centímetros, y en septiembre no lo considerabas, y en enero es un cañón. Entonces, empezamos, de hecho, estamos ahora con las convocatorias de la selección sub-12 para el campeonato que es en mayo. ¿Esa es Final Four directamente? No, ¿cómo es esa? Es como un pequeño ahí mundial. juntan todos, ¿no? Hay varios grupos. Van las 17 comunidades. Todas las comunidades hay, varios grupos. ¿Mayo? Sí, sí. ¿Más tarde? Sí, no, perdón, abril y están en marzo, abril las dos. Es dentro ya poquito. Y entonces son todos las comunidades autónomas y luego es como, digamos, una Champions. Los 2 primeros de cada grupo pasan a octavos, cuartos, semis, final. Y se hacen en unos días. El año pasado fue en Madrid, en Las Rozas. Correcto. Y creo que este año es en el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿no? Será ventajoso para todos, ¿no? Si tienes que juntar a todas las selecciones. ¿Y qué decías? Que la sub-12, hacer una selección es más complicado que hacer una selección en sub-14 y sub-16. Claro, porque hay más chavales que pueden estar. Y porque hay muchos chicos en muchos clubes que de repente pues son muy buenos y ahí los captan las canteras profesionales para llevárselos en infantiles. Pero en alevines sí que hay un mayor reparto en jugadores. Sí que obviamente Roda, Villarreal, Valencia, Elche, Levante pues suelen aglutinar muy buenos, pero ya se te puede repartir un poquito más en diferentes equipos de pueblos, que luego ahí a los clubes los captan. De hecho, ha habido sorpresas, porque yo he visto convocatorias de la sub-12 con jugadores que no forman parte de estos clubes grandes. Sí, también porque nosotros intentamos hacer unas convocatorias previas por las 3 provincias. Sí, eso es lo primero que hacéis al principio de temporada. Un pequeño cribado con las 3 provincias para ver esos futuros jugadores que a lo mejor se pueden escapar de las canteras profesionales y pueden entrar en esa lista final. Vosotros trabajáis también con el comité de... Bueno, cada uno hace su faena, ¿no? Pero el comité de competiciones es quien tiene la potestad de organizar las competiciones todos los años. Pero desde la parte de entrenadores de formación, de vez en cuando alguna sugerencia para mejorar sobre todo mejorar la formación de los jugadores, ¿eh? Sí, al final, obviamente, lo dices muy bien, en la base lo importante es la formación del jugador. Para mí la competición en benjamines no debe ser nunca la prioridad, y el entrenador también. Nosotros desde el comité de entrenadores y la escuela pues tratamos que el entrenador entienda que en esta etapa competir es importante, pero sobre todo es formar al jugador, que mejore sus características técnico-tácticas, físicas, coordinativas para poder jugar. El comité de competiciones, hablamos obviamente con ellos y si te fijas, los cambios que suele haber cada año a nivel de competición siempre están encauzados en el disfrute de los niños y el favorecer la formación, a veces con más acierto, otras con menos, pero siempre con la intención positiva de buscar que los equipos estén emparejados en competiciones donde los niños disfruten de la competición, por lo que pasa a veces con las goleadas, que siempre es un tema de batalla complicado a veces de medir, por las jornadas. A lo mejor un equipo un año es flojito y el año que viene una jornada buena y es todo lo contrario. Pero se trata siempre de ir buscando con la competición, favorecer por un lado que los niños se formen, aprendan y compitan, y luego también los equipos potentes tengan un contexto de aprendizaje. 2 preguntas ya para concluir esta media hora dedicado a lo que ha sido el éxito de las 2 selecciones valencianas. No me quiero olvidar, por favor, de las selecciones femeninas, que también están ahí, ¿no? Sí, de hecho nos vamos ahora ¿Cuándo es? A Cartagena. Es la final, ¿esa es la definitiva ya? ¿O también la misma? La misma, de las 2 selecciones. Segunda fase, fase oro. Exactamente, tenemos también a las 2 sistema. selecciones en fase oro. Mismo sistema. Exactamente igual. Hicimos una primera fase que fue en Valencia, se celebró en la Alcudia, en este caso, en la provincia de Valencia, se hizo en la Alcudia. Y de hecho tuvimos a nuestras selecciones emparejadas con Andalucía, que era uno de los huesos, y las 2 selecciones las tenemos ahora en la fase oro y a competir. Están las chicas ahora preparando la convocatoria y en breve la anunciarán y a competir allí también. Y Quino, última pregunta. En el mes de noviembre hubo ahí sus historias con el tema de las licencias de los entrenadores. Vamos a ver, ya fecha de febrero, 12 de febrero,
de qué puede haber de cara al año que viene, qué exigencias por parte de la Federación para que todo el mundo que está interesado en obtener su título, condicionantes, duplicidad de licencias, ¿qué novedades nos puedes aportar, Quino? Sí, a ver, obviamente el año pasado lo que se intentó en esta temporada es lo que hablabas antes de la formación. Al final nosotros consideramos desde la Federación que lo importante es que el niño esté tutorizado por una persona que tenga la formación para educarle, en este caso en el deporte del fútbol. Entonces por eso de ahí la exigencia que nosotros consideramos necesaria de que haya un entrenador con cada equipo de niños. Sí que es verdad que entendiendo luego la idiosincrasia de a lo mejor poblaciones más pequeñas con acceso a menos entrenadores titulados, pues se habilitó lo que hemos hecho este año, es esa duplicidad de licencias, sobre todo en el fútbol base, porque también entendemos que un entrenador puede coger un poquito más de salario. Si hoy pues llevo al Alevín y llevo al Benjamín, pues puedo tener un poquito más de salario, llevo al infantil y llevo al Alevín. Y eso entendemos que se va a mantener, porque ha habido una respuesta después de esa fricción que hubo. Ha habido una muy buena respuesta por parte de los clubes de que puedan tener esas duplicidades de licencia en el club sin límite de número de equipos. Pero estamos hablando de cualquier club. Sí, Ahí sí. no, la población no importa. O sea, hasta imagínate un equipo como el Castellón, pueden haber otra cosa es que decida el Castellón o el Villarreal, pero puede entrenar a dos equipos dentro de la base. Lo que de la base. Claro, porque nosotros entendemos... Fútbol 8. Fútbol 8 y a lo mejor un infantil de segunda regional, que sabemos que es complicado encontrar entrenadores. Nosotros entendemos que un juvenil nacional es difícil que el entrenador de un juvenil nacional o división de honor esté llevando un alevín. O sea, es porque el que ha entrenado sabe lo difícil que es un equipo de esos niveles o un equipo de Lliga Comunitat, es complicado. Pero en la base entendemos que eso ayuda. Igual que la licencia en prácticas, que con un entrenador en prácticas también cubres esa situación y además es más barata para el club porque es un entrenador en prácticas. Entonces estamos buscando maneras de, por un lado, favorecer que todos los equipos tengan un entrenador y que los clubes lo vean como algo positivo y no les sea un problema a la hora de inscribir a los equipos por año que viene. Y en cuanto a que tengan la licencia de jugador amateur y que puedan entrenar a un equipo... Eso ya está permitido. Eso se puede, ¿no? Pero puede entrenar a un equipo de su club, lógicamente, pero de otro club... Sí, lo que establecerá el reglamento es que un jugador de un equipo cualquiera, en su club, como bien dices, puede entrenar a cualquier equipo, y en otro club siempre que sea modalidad diferente. Es decir, yo puedo estar jugando en un equipo en Lliga Comunitat y entrenar a un alevín de otro club. A un alevín. O fútbol sala en otro club, porque es otra modalidad. Lo que por situaciones que pueden darse, porque imagínate, yo soy jugador de un equipo de primera regional o de primera FFCV ahora, y compito y entreno un juvenil de otro club, puede darse el caso que llegue a jugar contra un jugador que entreno. Y eso podría ser delicado. Entonces, un equipo, en mi equipo donde quiera, y en otro equipo en fútbol 8 o fútbol sala. Oye, ya que estamos en Castellón, cursos presenciales de las distintas titulaciones, ¿está previsto de aquí a junio convocar alguno en Castellón? Sí, a ver, ahora como ha cambiado, porque también la UEFA cada vez nos pone más exigencias de las federaciones para sacar los títulos UEFA. Este año sacamos el UEFA CES, que es semipresencial, entonces tiene una gran parte online, entonces no lo hacemos en sede única. Y en Alicante, Valencia y Castellón ofrecemos siempre UEFAs B y UEFAs As. Y ya luego nosotros lo ofertamos y dependemos. De hecho, el año pasado, por ejemplo, hicimos en Alquerías, hicimos UEFA B, si no recuerdo mal. Y este año volveremos a ofertar en las 3 provincias. Nosotros intentamos que la oferta llegue a todo el mundo, luego necesitamos que se cumpla, porque a veces pero depende del fútbol número. Base, lo que es fútbol base, que es el UEFA C, semipresencial. Claro. ¿Eso qué significa? ¿Hay convocatorias abiertas o...? Sí, cada 6 meses. Cada 6 meses. Hicimos la última en enero, que más entre las 3 provincias tuvimos 170 nuevos entrenadores y en septiembre tuvimos 250 entre las 3 ¿Y provincias. ahora cuál sería la próxima? En septiembre. En septiembre. La UEFA nos exige que el entrenador o entrenadora que esté haciendo un curso tenga que estar 6 meses en un club con licencia en prácticas. Entonces nosotros entendemos que por comodidad de los alumnos, de septiembre a febrero y de enero a junio. ¿Y ves si ya hay alguno previsto? Sí, nosotros ahora sacaremos UEFAs As en las 3 provincias, lo ofertaremos para junio. Para junio. Y en septiembre volveremos en las 3 provincias, en el caso del UEFA B, porque UEFA B te exige toda la temporada con licencia, empezaremos en septiembre en las 3 provincias. Pues muchísimas gracias y ahora descansar un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de nada ya a Cartagena para os las ponéis femeninas. a trabajar y nada, y a ver si la Comunitat Valenciana
la verdad es que se está haciendo una buena labor, creo yo, ¿no? Sí. En el departamento de selecciones Sí, yo creo que se está trabajando. hemos incorporado gente muy buena, había ya gente muy buena, pero hemos incorporado gente muy buena y creo que con Jordi a la cabeza está yendo muy bien. ¿Tú consideras que el fútbol valenciano, sin mencionar los clubes, sino a nivel general, tenemos de las mejores canteras de España? Hombre, ¿La cantera del fútbol valenciano? para mí, obviamente, sí. Y como jugador de fútbol que he sido toda la vida ¿La en la mejor Comunidad o de Valenciana, las mejores, Quino? yo diría que para mí la mejor, obviamente. mejor. Y objetivamente estamos siempre entre las 3-4 mejores de España, objetivamente. Y yo creo que no hay más que ver la cantidad de jugadores de las 3 provincias que tenemos por toda España y por el mundo, que también hay muchos dando Y este vuelta. año el Valencia, por las circunstancias que todos sabemos, la cantidad de jugadores que han debutado, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es algo muy meritorio. Y luego los filiales, tenemos a un Elche que está a punto de subir a segunda ref, el Valencia está ahí promocionando casi Claro. para poder subir a primera ref, o sea, Sí, luego tenemos el Villarreal Castellón, B que esperemos salvándose. que vaya a segunda. El Villarreal B, que lo tenemos en segunda, que Sí, esperemos que también se salve con Miguel. Entonces, yo creo que tenemos una salud del fútbol valenciano muy buena. Obviamente esperamos que tanto Levante como Elche también puedan subir pronto a primera división. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Quino García, presidente del Comité de Entrenadores y director de la Escuela de Entrenadores. Muchísimas gracias y daros la enhorabuena a los 36 jugadores que han asistido, a los 50 que han formado parte de las convocatorias, porque el éxito es de todos. Obviamente, y de hecho se lo decimos, porque a veces es duro un jugador que viene a lo mejor a todas las convocatorias y no entra en esa lista de 18. Ya. Entendemos que es muy duro, pero eso al final es la competición. Pero yo creo que los entrenadores han hecho un trabajo buenísimo y también la coordinación yo creo que ha hecho un buen trabajo y el éxito, como dices, de estar en estas finales. El día a día es el que determina estar o no en esa Final Four, ¿no? Exactamente. No es solo el perfil del jugador, que a lo mejor piensas en 2 partidos, porque ahora son 2 partidos, ¿no? Semifinal y tercer y cuarto puesto o final, ¿no? Semifinal y final. O sea, vas a saco. Exactamente, Por lo tanto, vas a saco. el perfil del jugador, hay jugadores que a lo mejor... Y el momento de forma. Y el momento de forma, que también influye ahora la trayectoria de esos jugadores hasta que se celebre la... De hecho, tanto Borja como Rubén se lo decían a los jugadores. No penséis que vais a estar porque tenéis que seguir trabajando, esforzando y dando nivel en los clubes, porque va a depender del rendimiento inmediato para 2 partidos. Pues gracias, Quino. A vosotros. Enhorabuena. Muchas gracias a Pues vosotros. un placer haber compartido esta conversación tan interesante y sobre el fútbol base y del éxito de las 2 selecciones valencianas. Ahora precisamente vamos a ver algunos vídeos que nos enviáis por WhatsApp a la sección Tú eres el crack a través del WhatsApp al 629 61 20 29 y en el segundo bloque nos vamos a Vaidalba para hablar con su presidente.